Atención, iglesias y pastores. Radio Costa Rica pone a su disposición toda una plataforma audiovisual para que su mensaje llegue a miles de personas en Costa Rica y el mundo. Sumamos radio, Facebook Live, nuestras propias aplicaciones, nuestro sitio web y nuestro canal en YouTube, además de toda nuestra experiencia en el concepto de evangelismo mediático, porque nos interesa unir esfuerzos para llevar un mensaje de fe y esperanza en estos momentos tan convulsos socialmente, donde las malas noticias nos afectan cada minuto. Su mensaje, nuestra experiencia y herramientas tecnológicas se unirán para llevar noticias de fe y esperanza. Anímese, ingrese al maravilloso mundo de la comunicación audiovisual con nosotros. Para mayor información, 8377-4416. Radio Costa Rica. Mucho más que una radio. El Ministerio La Gran Comisión 911 presenta su programa Antorchas de Luz con el pastor y evangelista Héctor Durán y sus invitados. A partir de este momento, su vida no será igual. Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches, buenas madrugadas a la hora que usted está escuchando este programa Antorchas de Luz, el Ministerio de la Gran Comisión 911. Le saludamos, le abrazamos, le bendecimos grandemente. Estamos, en esta tarde para traer un gran mensaje de Dios y hoy estamos aquí de gala, pues tenemos aquí un gran invitado, ¿verdad? El pastor y doctor Juan de Dios Salazar, el cual está aquí. Pastor, bienvenido. Hola Héctor, un abrazo y mi aprecio por todo lo que estás desarrollando. De igual manera un saludo muy afectuoso a todo el gentil auditorio que nos da el beneficio de escucharnos y vernos también, y agradecemos a Dios por estar aquí en esta oportunidad. Un abrazo sincero a la distancia. Como siempre, dándole libertad al Espíritu Santo, como siempre haciendo la voluntad de Dios, dirigidos en cada programa con lo que Él nos pone y sabiendo que Él está presente en este momento y también está presente donde usted esté. Vamos a iniciar con la sección la Gran Comisión 911 en acción con el amor y el poder de Dios. Presentamos la sección La Gran Comisión 911 en acción, sirviendo con el poder y el amor de Dios. Milagros, maravillas y prodigios. Testimonios cortos y muchas cosas más. Bendito sea el Señor por ser obreros, por ser servidores de Dios. En este momento Dios nos usa para trabajar, para atraer las almas al Señor. Y tenemos ahorita un testimonio de una persona de Warren Morera Madrigal, el cual está en Quepos, y va a dar un testimonio muy resumido, muy concreto, pero de mucha edificación para todos nosotros.
Dios me los bendiga, mis queridos hermanos de Antorcha de Luz, en especial al pastor Héctor Durán. Mi nombre es Warren Morera, vivo en Quepos, Punta Arenas. Hoy quiero contarles de una forma breve mi testimonio. Quiero decirles que desde la edad de 12 años yo empecé a tomar licor. Yo empecé a ser prisionero del licor de muy temprana edad. Tal está que a los 21 años prácticamente yo era un alcohólico. Yo era esclavo del licor. Yo lloraba en mi casa. Yo quería dejar de tomar y no podía. Hice cualquier cosa por dejar de tomar y nunca pude. Siempre terminaba borracho. Siempre terminaba en una cantina. Mi vida era un desastre. Era un mal hijo, un mal hermano, un mal ciudadano. Pero un día llegó una persona y me habló de Jesús. Y ese día mi corazón se abrió hacia Jesús. Conocí a Jesús, un verdadero amigo. Y la vida mía empezó a cambiar. Empecé a ver otras cosas que antes no veía. Empecé a creérmela. Yo creí que yo había nacido para perder y no, yo había nacido para triunfar. Yo pensé que yo no podía tener una familia, pero Dios me dio una familia. Ahora yo vivo aquí en este lugar de Quepos. Vivo alegre y contento y no volví a tomar licor. Yo insto a todos aquellos personas que están pasando un problema similar al mío o con drogas, que solo hay un camino, que es el camino de Jesús, que es el camino de Dios. Abre tu corazón, hermano, para que Cristo entre, como lo hizo en mí. Yo dejé de ser esclavo y pasé a tener libertad. Yo estoy contento y alegre ahora, hermanos, y vivo una vida feliz. Dios me los bendiga y muchas gracias. Qué tremendo, bendecimos la vida de Warren y cada vez exaltamos el amor y la misericordia de nuestro Señor por rescatarnos. Warren es una persona la cual conocemos desde nuestra juventud y realmente conocemos ese proceso y qué importante es escuchar de la manera como él lo resumió, porque él después de entregar su vida a Cristo, su vida cambia, ya es otra persona, se le empiezan a abrir puertas, las pruebas que él pues enfrenta las ve diferente. Y bueno, empezó a servirle al Señor y empezó a asistir a una célula de un hermano Andrés Hernández, también un pastor, que hoy es pastor. Y en esa célula, también pastor Andrés era amigo de nosotros. Y bueno, yo soy fruto de la evangelización de ellos dos. Qué grande es el Señor, ¿verdad? Rescatar a uno y después rescatar al otro. Y bueno, ya tenía el Señor esos planes. Por eso los planes del Señor, las ideas del Señor son siempre mejores que las de nosotros. Así que bueno, nos gozamos bastante con ese testimonio de Warren. Mandamos un saludo hasta Quepos, hasta todas las personas que lo vayan a ver el programa y motivarles, porque él está sirviendo allá con su esposa, una tremenda mujer de Dios también, Cecilia, y instarles a que sigan adelante sirviéndole al Señor. Bueno, vamos a entrar con el tema, vamos a entrar ya con el tema fuerte. El tema de hoy se llama el proceso de la graduación diaria. Ahí usted lo puede leer, ahí está, el proceso de la graduación diaria. Y bueno, pastor, doctor Juan de Dios, ese tema Dios se lo dio a usted, lo hemos compartido para que la gente entienda un poco el proceso de la graduación diaria, ¿qué es? Muy bien, definitivamente esto es como quien dice estar de frente a una circunstancia en la que todos estamos literalmente siendo confrontados, porque nuestra vida abarca, tal como vimos en el testimonio reciente del hermano Warren, nos damos cuenta de que todo en la vida es un proceso.
Y ese proceso evidentemente tiene una condición acumulativa que es prácticamente de cada día. Entonces el proceso de la graduación diaria lleva a que todo lo que estemos nosotros emprendiendo tenga sí una característica particular, que es la de caminar cerrando siempre todos los detalles que quedan como abiertos o en su defecto inconclusos. Claro está que eso no se logra tan sencillamente, por eso se le dice o lo decimos así claramente, proceso. Entonces el proceso de la graduación diaria tiene que ver con todo aquello que iniciamos y que definitivamente requerimos, por las mismas dádivas que Dios ha puesto en nuestras manos, concluirlo. Entonces, cada día y cada día y cada día van formando todo el gran ensamblaje de Dios para nuestra vida. Y note que acabo de decir una palabra clave, ensamblaje. ¿Por qué? Porque Dios tiene, sí, en todo lo que Él emprende, un ensamblaje. Y Dios es el principal emprendedor en todo lo que conocemos y existe. De tal manera que nosotros, siendo de una manera directa, hechos por Dios mismo, creados por Dios mismo y plantados por Dios mismo para ser imagen y semejanza de Él, ¿por qué razón nosotros dejamos de cumplir algo que es una dádiva exacta que está en cada uno de nosotros? Eso significa que hay muchos elementos en conjunto que tenemos que revisar y obviamente saberlos conjuntar para llegar a crecer de esa forma y entonces tener claro que cada día, además de que representa una oportunidad, también representa un proceso de graduación. Note que inclusive la misma palabra, graduación, tiene que ver con aquello que es gradual. No se puede que sea de inmediato o bien consolidado todo en un solo día o todo en una sola actividad. ¿Por qué? Porque todo lo que el hombre hace es acumulativo. De tal manera que no acumulativo para guardar, sino acumulativo para cumplir. Primero que nada, la visión de Dios y segundo, el propósito de Dios. Y nosotros somos el resultado de los planes eternos de Dios. Por eso, el proceso de la graduación diaria lleva consigo e implícito todo un desafío de Dios. ¿Por qué? Porque eso nos atrae a todo aquello que es necesario darle los giros o los cambios que necesita ese proceso. Por eso decimos abiertamente en este tema, cuando empezamos a inquirir en Dios y también a preguntarnos dentro de un ambiente social en el cual todos nos desarrollamos, cada uno en su ámbito, entonces descubrimos claramente que el poder de saber es el poder de cambiar. De ahí la importancia que entendamos que cada uno lleva en sí mismo eso, el poder de saber, el poder de cambiar, es algo que es como un secreto interno en cada individuo. Pero cuando lo vamos haciendo de manera plural, evidentemente tiene que emerger de una situación a lo interno, en lo individual, para luego poderlo hacer en lo colectivo. Esto nos lleva a todos a saber que en una sociedad cual vivimos necesitamos también tener entendimiento que no caminamos solos, sino que somos un equipo de trabajo y también una representatividad de Dios que es, para decirlo de alguna forma amplia, que es la amplitud de todo lo que existe. Y todo está precisamente cimentado en los diseños de Dios. Entonces, esto es una dinámica, como decimos igualmente. ¿Por qué? Porque esta dinámica primeramente es exacta. Y mira qué interesante. Es tan exacta que es la que nos ayuda a caminar hacia la prosperidad. El proceso de la graduación diaria es una dinámica que nos lleva precisamente a adquirir prosperidad, repito, nos lleva también a adquirir salud, a saber cómo debemos administrar la vida en cuanto a lo que somos, primero como cuerpo, segundo como las partes emocionales o bien el alma, y también, qué decir, todavía más trascendente, las partes o todo lo que implica la espiritualidad. Entonces, como tal, somos tres partes: cuerpo, alma y espíritu. Y eso tiene que ver con todo lo que estamos diciendo, porque es una acción dinámica y es exacta y precisa, conjunta. Entonces digo prosperidad, la salud, que tiene que ver con los tres ámbitos de nuestra propia individualidad, la misma distinción que Dios nos da inclusive. ¿Por qué? Porque Dios distingue al que le honra.
Note, dije distingue, no privilegia. Dios distingue al que honra. Y eso nos lleva exactamente también a generar recursos donde lo que hacemos genera no solamente incluso finanzas, pero también genera muchas cosas que son dentro del diseño de Dios. Entonces esos recursos resulta ser que nosotros mismos concluimos siendo el recurso que Dios quiere usar para los propósitos de Él. Por supuesto, ligado 100% a una gracia que viene por una gracia sobrenatural, porque de hecho la gracia es sobrenatural. Nadie tiene un contenedor de gracia, sino que es la gracia que el Espíritu Santo pone en cada individuo que tiene a Cristo en su vida. Esto igualmente entonces nos lleva a entender el por qué Dios nos ha dado un amor tan específico y tan amplio, que el amor, podemos decir, es el poder mayor que existe sobre el universo. Y Dios todo lo sustenta en Él mismo, porque Él es el amor. Y igualmente todo aquello que nosotros podamos desear delante de Él. Tan escrito está que Dios dice: deleítate a sí mismo en el Señor, y Él concederá las peticiones de tu corazón. Para eso hay que estar previamente dispuesto y también trabajar en esta graduación, porque es como un concepto de preparación. Así es, Héctor. Sí, qué súper interesante, ¿verdad? Lo que estás comentando y lo que Dios pues nos está revelando en esta tarde, y sinceramente estamos en un mundo tan convulsivo, en un mundo donde se están presentando tantas cosas, donde el mal se está multiplicando a una velocidad asombrosa. Y me recuerdo yo, este título de este tema, el proceso de la graduación diaria. Qué bueno recordar uno eso, el proceso de la graduación diaria, porque esto tiene que ser así, sentirse que usted se gradúa diariamente con lo que Dios quiere hacer en usted, ser provechosos, ser útiles en la sociedad, en la familia. ¿Y por qué? Porque me recuerdo de un lema, Pastor Juan de Dios, que decía que hay personas que no hacen nada. Hay otras personas que ven a los demás hacer las cosas, y hay personas que son las que se accionan para que las cosas pasen. Entonces, ¿de cuál grupo eres tú? ¿De cuál grupo quieres ser tú? ¿De los que ven a los demás hacer las cosas? ¿De los que no hacen nada? ¿O de los que Dios quiere preparar, como en esta tarde con este tema, de que seamos provechosos y útiles? Porque ya no solamente es un gran paso llegar a Cristo, es un gran paso tener a Cristo, pero Él en su sabiduría siempre nos va a querer llevar, pastor, a más cosas, nos quiere llevar a profundidades en el espíritu tremendas que nosotros desconocemos, y al recibir, como ahora, el testimonio de Warren Morera, que dijo tantos 30 y resto de años en el alcoholismo, y después hoy en día, pues con tantos años que tiene de caminar en el Señor, pues Dios le ha ido revelando y ha ido aprendiendo como nosotros aprendemos. Como dice un dicho ahí, muchas veces somos maestros, pero todos los días somos alumnos, pastor. En efecto, Héctor, porque está escrito igual que cada día es nuevo, y cada día Dios tiene todo un paquete para dárnoslos a cada cual, y obviamente para desempeñarlo o cumplirlo. Lo que es valioso es precisamente entender que debemos estar tan atentos como igualmente, como diríamos, como pez en el agua. Por supuesto no somos peces, porque nosotros estamos en una condición más arriba de la creación, desde el punto de vista de lo que es la tierra y lo que en ella hay, puesto que el ser humano Dios nos ha puesto para señorear sobre la tierra. E igualmente sí, es decir, estar en el ámbito y también en el ambiente
que se nos es propicio para desarrollar lo que Dios ha confiado a nuestras vidas. De ahí que podamos decir abierto y confiadamente este pasaje tan bonito que me comentabas antes. Sí, para poner una base bíblica, ¿verdad? Este capítulo, Romanos 12 y versículo 1 y 2, está en dos partes, lógicamente, 1 y 2. El primero, pastor, dice así: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Sí, mira qué interesante ahí lo que nos dice el Espíritu a través de Pablo. Acordémonos que aquí quien nos habla siempre es el Espíritu Santo. Claro está que el recurso o bien el instrumento que Dios está usando es una persona que está en el nivel propicio para poder ser el instrumento que Dios ha usado o bien ha utilizado para declarar algo pero tan trascendente como esto. Y note, algo que es sumamente valioso. Nos habla a aquellos que ya tenemos entendimiento o por lo menos comprensión porque nos dice hermanos. Yo no le digo hermano a cualquiera. Obviamente hermano es el que camina en la misma dirección que voy yo. Pueden ser algunas personas conocidas, pero nos dice hermanos. Y Pablo dice una rogativa, no es ni siquiera una exigencia, es una rogativa diciendo pónganse vivos, pellizquense, hablando a lo popular. ¿Por qué? Porque dice, mira, por la misericordia de Dios tenéis que presentaros en vuestros cuerpos. ¿Qué hay en el cuerpo, mi hermano Héctor? En el cuerpo tenemos el alma y el espíritu. Esa parte tridimensional que somos como tal dentro del diseño exacto de Dios, porque si tenemos el cuerpo, evidentemente en acción y obviamente vivo, es porque el alma y el espíritu están vigentes y activos en todo lo que somos como individuos. Entonces dice Pablo así abiertamente: presenten vuestros cuerpos en sacrificio, es decir, desprendiéndose de aquello a lo cual incluso tú le tienes tantísimo aprecio o bien quisieras tenerlo siempre solo para ti. Todo aquello que implique sacrificio implica negación. Y ese sacrificio tiene que ser vivo. ¿Por qué? Porque Dios no acepta obras muertas. Tienen que ser obras vivas, obras efectivas y obras que lleven la trascendencia de los diseños de Dios. Y lógicamente, para que sea agradable a Dios, tiene que ser santo. Porque la santidad significa algo apartado y consagrado para los propósitos de Dios. La santidad. Por eso es que usted ve o vemos continuamente que la misma palabra nos dice que debemos caminar en santidad, que significa ser de un solo discurso, que ser de una palabra justa y sazonada. Es decir, necesitamos crecer abundantemente en ello, porque todo aquello debe ser agradable a Dios. El ser un sacrificio vivo, leo literalmente, santo, agradable a Dios. Y note la parte que me suena pero sumamente importante, que es como el sello, como quien dice la certificación, que dice porque es vuestro culto racional. Evidentemente hay dos cosas ahí implícitas. Culto. ¿A quién le damos culto? ¿A una figura, a una imagen, a una persona, a un sistema religioso, a una misma situación, inclusive la familia? ¿A quién le damos culto? Y note que dice luego racional. La racionalidad del hombre tiene que ver con su inteligencia. Es lo que Dios ha puesto en nosotros para que lo caminemos en la inteligencia del Espíritu y también en la sabiduría del Espíritu. Es vuestro culto racional. Esto inclusive es como poner un proceso de medición por dónde vamos. Si hemos alcanzado llegar a cierta estatura o no hemos llegado todavía a donde Dios nos necesita. Recuerde, Dios nos necesita, pero también nosotros requerimos de que Dios esté agradado de cada uno de nosotros. En la segunda parte del versículo, si quieres, lo puedes complementar. Sí, dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Estos pasajes que estamos aportando ahorita, a todos, cualquiera de nosotros, inclusive al más escéptico, son 100% confrontativos y desafiantes.
Decía antes, comentando con un buen amigo, que Dios a todo aquel que atrae para Él, por su espíritu, Dios a cada cual no lo motiva. ¿Cómo que no motiva? Me dice el amigo. Sí, Dios no es motivador. Dios es desafiante, porque Dios al que llama, lo llama porque primeramente lo escogió y segundo, le pone de frente un desafío. ¿Y sabe qué es la principal dádiva del desafío? Que le impregna el diseño y la visión de los propósitos de Dios. Si eso lo estamos entendiendo, por supuesto, adquiriendo, entonces no nos queda la menor duda de que nuestra reacción debe ser tan pronta como expedita para los propósitos de Dios. ¿Por qué? Porque precisamente, mira cómo dice, no tienes que conformarte, es decir, habituarte al estilo de vida de algo que, como decías Héctor, de esas personas que están ahí mirando a los demás hacer, otros que medio hacen y algunos que sí ejecutan lo que Dios les ha asignado. Ese tipo de actitud definitivamente es la que Dios está buscando, que la persona tenga la actitud correcta. Por eso conformarse al siglo, quiere decir a lo que todo el mundo hace, a lo que es el punto donde la gente no tiene diligencia ni esfuerzo para lo que se supone tiene como asignación cumplir. Por ejemplo, algunas actividades meramente dentro de un estatus social, como por ejemplo los responsables por una familia. ¿Cuánta gente no sabe cumplir sus responsabilidades familiares? ¿Cuánta gente inclusive hace un pasarrayas por ahí y simplemente si te vi no me acuerdo? ¿Cuánta gente le hace el daño a aquellos que ni siquiera le levanta una mano para decirle ven, levántate, voy contigo? ¿Cuánta gente indiferente para lo que está sucediendo? Tal como decías iniciando el tiempo de este programa hoy, donde la gente inclusive no se interesa por los demás, la convulsión que lleva el mundo hoy en cualquier ambiente social. Penosamente vemos que hay un distanciamiento entre las personas, un desinterés, pero por supuesto eso no es lo que reina, no es lo que impera. Lo que impera es siempre el amor de Dios. Por eso las sociedades se mantienen firmes y verticales, porque hay siempre alguien gimiendo, alguien que está llevando adelante una labor que le está siendo asignada y la está cumpliendo. Por eso es tan importante entender que nosotros somos los llamados a ser ejecutivos de la palabra de Dios. Todos aquellos que Dios nos ha llamado a poner en acción la palabra de Dios es para que se multiplique, incluso corra como corre e igualmente el agua en el cauce del río. Claramente, inclusive hasta está escrito, brotará de nuestro interior, es una figura literaria, brotará de nuestro interior aguas como brotan las aguas del río, entonces, o del manantial. Vemos que incluso agrega, no se conformen a como está viviendo el mundo hoy, sino transformados. Ahí está la fórmula exacta. Mi hermano, mi querido amigo, si no hay transformación, lo que se viene a producir es una conformación. Por eso también Pablo lo dice directamente, se están conformando las ideas de las gentes a lo que está sucediendo. Mira las guerras allá, mira las guerras acá, mira las guerras a lo interno en los hogares. Inclusive leía un poco de informaciones que están dándose por ahí de las situaciones belicosas que se presentan en las familias, donde hay ya inclusive muertes, inclusive hay suicidios de tal extremo donde la misma familia se está autodestruyendo. Duro de digerir y sobre todo, aunque lo lamentemos, no lo resolvemos. Tiene que haber un cambio de actitud. Por eso dije inicialmente, el poder de saber es el poder de cambiar. En otras palabras, ¿qué es lo que está carcomiendo nuestra sociedad? Penosamente la ignorancia o el deseo vago por no querer ser una persona mejor. Entonces Pablo dice abiertamente, transformaos por medio, es decir, hasta incluso dice a través de cómo se hace, por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Si no tenemos claridad de nuestro entendimiento, ¿hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde inclusive estamos llevando el grupo al cual nos toca dirigir o a la gente que está a nuestra responsabilidad? Por eso la renovación de nuestro entendimiento nos lleva a estar en una estatura donde Dios va a seguir usándonos y confiándonos aún más lo que Él ha querido poner en nuestras vidas. Por eso así podemos comprobar la voluntad de Dios. Y yo pregunto, o bien comento mejor,
¿Cómo es la voluntad de Dios? Ahí mismo Pablo lo dice. Primeramente es buena. Segundo, es agradable. Y tercero, es perfecta. Si estamos en esa dimensión, dígame usted, mi querido amigo que escucha y ve, si no tendremos un avance significativo hacia una graduación diaria. Por supuesto que vamos para allá. ¿Por qué? Porque nosotros somos los que creamos nuestro propio universo, es decir, todo lo que está en el entorno nuestro, durante todo nuestro caminar. Y eso nos va a llevar a tener un proceso donde Dios se va a sentir contento, satisfecho, y va a decir, este es mi Hijo amado, y en Él tengo complacencia. Qué hermoso escuchar esa frase, tal vez no auditivamente, pero sí en la complacencia de sentirse seguro y satisfecho de estar haciendo lo que Dios nos ha comisionado, encargado, asignado, mi hermano. Solo tú puedes sacar la asignación que Dios ha confiado para ti. Bueno, estamos en esta tarde con el programa Antorchas de Luz y estamos hoy con el invitado, el pastor y doctor Juan de Dios Salazar. Y estamos con un tremendo tema, el proceso de la graduación diaria. Así que vamos a entrar con nuestro patrocinador en este momento, y ya vamos a seguir con el tema. Nuestro patrocinador, el cual pues anunciamos aquí su negocio, pero también es un patrocinador que patrocina, mire, lo que aquí en este programa Dios quiere hablarle a la gente, lo que Dios siempre trae para que podamos crecer, para que pueda haber salvación, sanidad, pueda haber restauración, tantas cosas. Es muy importante este patrocinador para nosotros. La distribuidora Rey Velas. Distribuidora Rey Velas, aquí en San José. Ahí la puede usted observar. Una gran variedad de ropa, distribuidora al por mayor y al detalle. En San José, la dirección es 100 metros al norte del Banco Central, en el puro centro de San José, a mano izquierda. Los puede encontrar por Facebook. Ahí va a encontrar más de 5,000 fotos de sus productos, de sus artículos, para todas las edades, para toda la familia, ¿verdad? Y sus teléfonos son 22 56 30 74 y el WhatsApp 84 45 19 24. Usted entra al Facebook, ve lo que le gusta para usted y su familia, para cualquier tipo de ocasión, y por WhatsApp usted puede hacer su pedido o presentarse 100 metros al norte del Banco Central, a mano izquierda. Distribuidora Rey Velas, siempre con ofertas, promociones, y siempre con la ropa que se encuentra de moda. Aquí tenemos Rey Velas Cartago. Rey Velas Cartago está en el puro centro, en el corazón de Cartago, como decimos, diagonal a la bomba de Raúl Molina, en la calle del Comercio, en Cartago Centro. Como usted puede ver, también una gran variedad. Realmente pues le damos gracias a Dios por estas distribuidoras, donde están llenísimas de ropa, de chores, de lo que usted necesite. El teléfono en Cartago es 22 51 29 10 y el WhatsApp 85 44 54 46, y también puede encontrarlo, recuerde, Rey Velas Cartago en el Facebook, y ahí también van a ver más de 5,000 fotos con diferentes artículos y que usted puede escoger. Ahí lo puede encontrar todo. Rey Velas, nuestro patrocinador. Así que bueno, volvemos con el tema de esta tarde aquí en el programa Antorchas de Luz, el proceso de la graduación diaria. De la graduación diaria, porque de verdad, pastor, hay mucha gente que, como lo dijo ese versículo, que se conforma y a veces se echa a dormir. O se paraliza o cree que ya todo lo alcanzó. Sabemos que son procesos, pero realmente este proceso es de dos partes: del Señor, principalmente, quien nos adiestra, quien nos enseña,
y de nosotros que tenemos que poner de nuestra parte, de interesarnos, de crecer, de interesarnos, de aprender y de decir, bueno, yo cada día me voy a graduar a diario, que usted en la noche diga, bueno, hoy hice lo mejor para Dios, lo mejor para mi familia, y ahí es donde uno ve la renovación que el Espíritu Santo hace en las personas, en el cual siempre hay una visión, pastor, hay una visión de Dios, hay un proceso de Dios para las personas. Sin lugar a dudas es así, y es la forma extraordinaria como Dios nos está formando el carácter. Para que alcancemos este proceso de la graduación diaria, que evidentemente es un proceso, mi querido Héctor, que llega inclusive hasta el último de los días de cualquiera de todos nosotros. ¿Por qué? Yo pregunto así sobre la marcha en algunos tiempos en que comentamos de este tema, en disertaciones abiertas, a muchas personas les pregunto, cuénteme, ¿usted ya se graduó de todo en su vida? Evidentemente la pregunta es muy capciosa. Es evidente la respuesta. Claro que no. Yo no me he graduado. Entonces, ¿por qué trabajas o caminas como si ya todo lo alcanzaste? O como si ya todo lo sabes. O como si ya no hay nada más en que te puedas interesar. O igualmente en que puedas involucrarte para seguir siendo productivo. Y hay otra pregunta que hago. Héctor, se la voy a hacer a usted. Héctor, ¿a usted le han hecho la prueba del árbol? La prueba del árbol. No. No. Yo me atrevería a decirle que sí, por una sola razón. La prueba del árbol es precisamente el fruto que cada uno de nosotros damos. Jesús mismo lo mencionó. Por sus frutos los conoceréis. Entonces es interesante porque en realidad la pregunta es también un poquito así como de ponerte a pensar un poco hacia todo aquello que implica lo que hacemos y lo que somos. Entonces es interesante porque la prueba del árbol está continuamente expuesta para todos nosotros. Y eso nos lleva a revisar precisamente si estamos dando el fruto que el Señor espera. Jesús mismo le dice a sus discípulos, sin mí nada podéis hacer. Mi Padre es el labrador. Y vosotros yo soy la vid, y vosotros sois los pámpanos, es decir, las ramas. Y dice abiertamente, todo aquel que no dé buen fruto, evidentemente será cortado. Y además agrega, por ahí está inclusive refiriéndolo Jesús mismo, cuando está ministrando a los discípulos, y les dice también sobre este tema, el árbol se conoce por su fruto. El árbol que no da buen fruto será cortado y echado en el fuego. Por supuesto que es una figura literaria y obviamente es un concepto figurado para que entendamos que nosotros como personas que Dios nos designa una labor tan trascendente que significa obviamente trascender de nuestra propia vida, es decir, aunque inclusive llegásemos al último de nuestros días, todavía nuestras labores siguen trascendiendo a la siguiente generación y quizás hasta la otra generación sucesivamente. Si vemos la historia de la iglesia o bien la historia del pueblo hebreo, vemos muchas personalidades que Dios usó y hoy están marcando inclusive todavía el proceder de nuestras vidas como hijos de Dios, principalmente. Entonces esto nos lleva a tener siempre una conciencia clara de que tenemos que siempre dar el máximo en lo que somos y en lo que hacemos. ¿Por qué? Porque somos de valor por lo que somos y no por lo que hacemos. ¿Por qué? Para poder hacer muchas cosas es importante revisar lo que somos. Y si tenemos claro eso, siempre vamos a obtener un máximo resultado y llegar a, como dijiste Héctor, a completar la labor diaria que nos va a llevar a ese proceso que es hasta el último de nuestros días y quizás hasta más allá. Pablo dijo algo interesantísimo también en otra ocasión, cuando él dice, yo llevo las marcas de Cristo, pero me es necesario completar todavía o seguir o continuar la obra que Jesucristo inició aquí entre nosotros.
Es interesante, vemos que inclusive a la iglesia le ha sido confiado el edificar el cuerpo de Cristo, es decir, la iglesia como tal tiene una designación dada por Dios mismo para ser edificada por el Espíritu a través de aquellos a los que Dios eligió y lógicamente escogió para ser sus ministros que edificasen la iglesia o al pueblo mismo. Hay unos pasajes sumamente interesantes que mira como dice, por ejemplo, Isaías 26, empezando nomás el capítulo, dice, en aquel día, ¿cuál día? En este día, en el que estamos hoy. Póngalo, contextualícelo. En aquel día cantarán este cántico en la tierra que estamos poseyendo. Ahí dice literalmente Judá, pero esto hay que contextualizarlo. ¿Dónde nos tiene ubicados Dios? Ahí en el barrio tuyo, allá en el cantón tuyo, allá en la provincia tuya, allá en el país tuyo. Ese es el lugar, dice abiertamente. En aquel día, cuando hoy cantaremos este cántico en la tierra que Dios nos dio para poseer, diciendo así, fuerte ciudad tenemos, salvación puso Dios por muro y antemuro. Note, ¿qué es lo que Dios levanta? Muro y antemuro a través de la salvación. Vea qué interesante. Entonces dice de inmediato, abrid las puertas y entrará la gente justa. ¿Cuál la gente que tiene que entrar a nuestra ciudad? La gente justa, no ese montón de gente que todavía le falta trayecto, le falta camino. Por eso la trascendencia de hacer nosotros la obra que Dios nos ha llevado para la evangelización y dar testimonio para que las almas sean atraídas a Cristo y obviamente el Espíritu las convenza de pecado, de justicia y de juicio, como está escrito. Entonces, esta gente justa, guardadora de verdades, note qué calidad de gente es la que Dios envía para la salvación, para la ciudad. Gente justa, gente que ya está en una estatura, que ya se está graduando cada día de sus acciones, guardadora de verdades. Por eso complementa así, note, y es la palabra profética declarada desde los tiempos de Isaías, muchos años atrás, cerca de 400 o más años atrás, antes de Jesús. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento, ojo mi hermano, cuida tu pensamiento, aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Ese es uno de los mismos proverbios de la Escritura, porque en sí toda la Biblia es un proverbio de Dios para toda la humanidad, para que la pongamos en acción y la asimilemos y la podamos cumplir para ir adelante. Es sumamente interesante, pero nos añade, confiad en Jehová perpetuamente, o de vez en cuando. La palabra me dice perpetuamente. ¿Por qué? Porque Dios siempre es fiel y nunca falla y siempre está presente. Dios es vigente, Dios no caduca, Dios está en el lugar exacto, en el momento en que tú digas, Señor, heme aquí. Note que los profetas antiguos decían, Señor, heme aquí, ¿para qué yo te he de servir? Porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos o de una temporada. No, dice de los siglos. Por eso, todo lo que llega a tu vida, mi querido amigo y hermano, sea bueno o sea malo, tú lo estás atrayendo por causa de lo que hay en ti. Por eso tienes que considerar qué es lo que hay en tus pensamientos. Por eso Pablo dijo abiertamente, llevad cautivos todos vuestros pensamientos en obediencia a la mente de Cristo. Obviamente, tremenda balanza, ¿no es cierto? Sí, pastor, pastor, el doctor Juan de Dios, el tema de hoy, el proceso de la graduación diaria. Pastor, el proceso de la graduación diaria nos lleva, como dijimos ahorita, de que Dios tiene un proceso en nosotros, pero que tiene una visión, tiene un propósito para cada uno de nosotros o para todos. Pero la graduación diaria requiere de la intimidad diaria con el Señor. Requiere de la intimidad diaria con el Señor para poder tener esa graduación diaria, ¿verdad? Porque lo que busca el Señor es la renovación de nuestro entendimiento. Bien dijiste al principio, no es una labor meramente de un trabajo unitario, es un trabajo bipartita, es decir, de la labor tanto del Espíritu de Dios, que Dios mismo, en nosotros,
y de una correspondencia a esa labor que nos toca a nosotros cumplir. Por tanto, podemos ver que el resultado de lo que somos es la formación del carácter de Cristo en nosotros. Por eso, si yo no estuviera en la disposición de querer agradar a Dios, mucho menos sería santo, mucho menos sería un sacrificio vivo, y tampoco mucho menos tendría algo que nos lleve a ser cumplidor de la voluntad de Dios. Por tanto, es un hecho, y es la lógica en el sentido de análisis humano, pero también en el propósito de Dios, de que no podemos hacer cosas que sea bajo nuestro criterio, porque nosotros no trabajamos por interpretación humana, lo que son los designios y las eternidades de Dios. Trabajamos por obediencia. Algo que siempre digo en muchas de nuestras conversaciones: Dios a mí no me llamó a interpretarlo, Dios me llamó a obedecerlo. Y para poderlo obedecer, justamente, como dices tú, tenemos que saber que la palabra me lleva a la intimidad con Él. Y me cautiva, así la palabra indicada para mí, como la palabra dice de sí misma. Mira, la palabra de Dios es viva y eficaz. Note que nunca dice eficiente, dice eficaz. Porque la eficacia es lo que mantiene vigencia en todo lo que Dios es y lo que Él hace. Y para siempre su palabra es. Por tanto dice, y la palabra es más cortante que toda espada de dos filos. Más cortante que toda espada de dos filos, la palabra. Mira qué interesante. Penetra hasta partir, es decir, separar el alma del espíritu. ¿Cómo se puede hacer eso? Humanamente nadie. Solo Dios puede separar el alma del espíritu. ¿Por qué? Porque en el alma se cosechan o se cultivan, vamos a poner así, elementos que son meramente de los aspectos emocionales y que tienen que ver mucho con la estructura humana. Y la estructura humana en el alma tiene varios pasos. Creo que lo comenté en alguna ocasión ya aquí. El alma, primeramente, tiene el principio o el concepto de la mente o los pensamientos, luego las emociones y luego la voluntad. Entonces nos preguntamos, ¿qué tenemos en la mente? Tenemos el raciocinio. ¿Qué más hay en el alma? Las emociones, que son todos nuestros sentidos. Háblese de cualquier argumento de los sentidos físicos que tenemos, pero también están los elementos que son no visibles, las afectividades, el mismo amor, cómo lo expresamos, cómo lo manifestamos, cómo lo cosechamos. El alma es un lugar de sumo cuidado y mucha atención, porque según sea lo que pensamos, las emociones, eso afecta e incide directamente para nuestras decisiones. Entonces vemos que nuestra voluntad está marcada por los dos antecedentes que dije del alma. Y entonces nuestras decisiones nos llevan a tener una voluntad expresa para hacer lo correcto o lo incorrecto, para hacer lo bueno o hacer lo malo, o para hacer lo que se nos antojase, sin incluir abiertamente a Dios. La gente dirá, para hacer todo lo que estás diciendo se necesita a Dios. Evidentemente en un principio de vida sí, por supuesto, pero para que Dios quiera manipular tu voluntad, eso nunca. Por eso nosotros tenemos que trabajar en conjunto con el Espíritu Santo, porque quien le da instrucciones al alma de todo ser viviente es el Espíritu que está en el mismo ser viviente. Es decir, nosotros los humanos tenemos un espíritu que procede de Dios mismo y es dirigido por el Espíritu Santo. Por eso nosotros tenemos muchas cosas que tener atención. Y luego, mira que dice, la espada penetra hasta partir el alma y el espíritu para separar aquello que está maquinado u orquestado en una forma o en otra. Y luego dice, separa las coyunturas y los tuétanos y penetra de tal manera que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. El corazón evidentemente es una figura, no el órgano, por supuesto, sino que el corazón es el elemento que escrituralmente la palabra nos da para unificar el trabajo en conjunto, valga la redundancia, del alma y el espíritu. Por eso es que el corazón es muy importante. Dice el libro de Proverbios, ante toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque del corazón, alma y espíritu, se lo simplifico así, mana la vida.
Por tanto, vea qué interesantes. No hay cosa creada que no sea manifiesta en la presencia de Dios. Antes bien, todas las cosas están expuestas o desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Ojo, tenemos que dar cuenta. No hay nada que pase simplemente como impune o en su defecto que no se consultó lo que pasó. O Dios nos va a preguntar por todo. Mira que inclusive hasta nos dice que hasta de toda palabra que sale de nuestra boca tenemos que dar cuenta, y cuanto más cuando las palabras son ociosas, es decir, que no llevan ninguna edificación. Esa es la parte interesante. Por tanto dice, teniendo un gran sumo sacerdote, alguien que es el supremo Señor, ministro mayor de todos, Jesucristo, que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, por tanto, retengamos nosotros lo que Él nos ha dado para seguir su dedicación o nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno, también Jesús, que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Por eso es que nosotros tenemos que buscar la santidad. Jesús dijo abiertamente, sed santos ustedes, porque yo soy santo. ¿Y por qué agrega el libro a los hebreos? Porque sin santidad nadie verá al Señor. Yo no quiero perdérmela. Yo pienso que tú tampoco. Sí, efectivamente, por supuesto. Realmente, pues, hoy se ha tocado una sana doctrina de la palabra, que muy poco se escucha hoy en día, ¿verdad? Realmente nuestro Señor, eso es lo que quiere Él, pues llevarnos de nivel en nivel, aprender, porque si no aprendemos, como dice aquel versículo, por falta de conocimiento pereció nuestro pueblo. Pero también con conocimiento usted va a tener las estrategias, usted va a tener hacer las cosas a la manera de Dios, para ser más efectivo. Como decía el pastor, por sus frutos los conoceréis. Usted está llamado a ser y está llamada a ser una persona de dar buenos frutos, que si tiene que corregir cosas en el camino, bueno. Por eso la palabra graduación se llama graduación, que hasta el final, que se corrige, que se aprende, la gente se gradúa. Pero en Cristo, espiritualmente, las cosas son diferentes. El Señor, lo que hoy, tal vez en la mañana, recogimos a una persona indigente, una persona sin conocimiento, y llega la tarde y esta persona la toca el Señor, él abre su corazón al Señor y se recupera, ya es otra persona, empieza a hablar diferente, empieza a expresar su deseo de cambio, y eso es lo que tenemos que poner en práctica, el deseo de renovar nuestro entendimiento, para poder alcanzar los propósitos de Dios, que son muchos, que están guardados, que Dios en su tiempo los irá soltando, cuando diga, ok, está graduado, está cumpliendo, se está esforzando, está perseverando, perseverar, seguir, y usted va a ver tantas cosas que Dios va a hacer en su vida, en su familia, en su ciudad, en su país. Así que realmente, pues, recuerde que definitivamente el proceso de la graduación diaria es muy importante. Pastor Juan de Dios, 2 minutos nos quedan para que se pueda despedirse y decirle algo a las personas. Claro. Mire, pastor, disculpe, ahí estamos anunciando la actividad del 2 de septiembre que vamos para la cárcel de Luis Paulino Mora.
con un concierto evangelístico. Vamos a llevar el mensaje, la palabra, vamos a orar por enfermos, que hagan milagros, prodigios del Señor, con Rigoberto Amaya, un salmista bastante usado por el Señor, y en el cual, pues bueno, todavía nos hace falta, pues hay que llevar cierta cantidad, casi 230 refrigerios, y si están ustedes, podernos ayudar al Simple Móvil 5701-3852, se lo agradeceríamos mucho. Ya están los permisos, ya está la organización, estamos caminando, y bueno, esa va a ser una gran tarde, Pastor Juan de Dios. Muy bien, Dios mediante tendremos el éxito esperado precisamente en este concierto, e igualmente tendremos pues la satisfacción de ser parte de ello. Quiero terminar con esta forma, mi amigo, mi hermano. Por más difícil que parezca, siempre hay un camino. El caminar nos lleva a los diseños de Dios, pero los diseños nos llevan a la visión del reino de Dios. La visión nos lleva a la revelación para lo que el Espíritu quiere que nosotros conozcamos. La revelación nos lleva al conocimiento, pero el conocimiento nos lleva a la sabiduría. La sabiduría nos lleva a la inteligencia del Espíritu Santo. Y la inteligencia del Espíritu Santo nos lleva a la unción y a la habilitación muy estratégica de parte de Dios para el cumplimiento de la misión que cada uno tenemos en esta nuestra vida. Recuerda, nosotros no existimos solamente, vivimos, porque la existencia es como una latencia nada más, pero la vida es el complemento de todo lo que somos. Damos gracias a Dios por este tiempo tan maravilloso y declaramos el señorío de Cristo en cada uno de nosotros. Muchas gracias, les esperamos el próximo martes a las 3 de la tarde o por el YouTube, cuando usted pueda verlo, de parte del pastor Héctor Durán y evangelista. Les esperamos el próximo martes a otro programa de Antorchas de Luz. Bendiciones. El ministerio La Gran Comisión 911 presentó su programa Antorchas de Luz con el pastor y evangelista Héctor Durán y sus invitados. Le esperamos todos los martes a las 3 de la tarde, hora de Costa Rica. Su vida no será igual.